Desde muy pequeño se cuestionó todo lo que se le había enseñado. Una misteriosa enfermedad le hizo tener complicaciones por el resto de su vida y posiblemente fue la causa de su demencia y su muerte. Creía profundamente que la humanidad podía mejorar y a pesar de haber sido criado como una persona religiosa, dijo: Dios es una respuesta burda, una indelicadeza para con nosotros los pensadores. En el fondo, una grosera prohibición que se nos hace. Es como decirnos, no deben pensar. En este video te contaremos 6 historias reales que posiblemente no sabías sobre la complicada vida del filósofo Friedrich Wilhelm Nietzsche. 1. Es de familia. Nací el 15 de octubre de 1844. Entonces, aquella región le pertenecía al reino prusiano. Hoy ustedes lo conocen como el grandioso país de Alemania. Yo me volví famoso por darle vida a tan buenos libros. Fui filósofo, filólogo, el que estudia la escritura y la lengua. También fui músico y poeta. Yo podía hacer de todo. Y esto a pesar de mi herencia. Mi familia venía de humildes y sencillos campesinos y carniceros. Pero todo cambió cuando mi abuelo, Friedrich August, recibió sus hábitos y se convirtió en un respetado sacerdote. Además, se logró casar con la hija del más importante administrador de la iglesia. Eso definitivamente nos subió de categoría y al apellido. Mi padre se llamaba Ludwig Nietzsche. Era un gran elocuente, políglota y un talentoso pianista. Ahora entienden por qué soy tan bueno para todo lo que hago. El secreto de mi vida es la herencia genética. Si me permiten ser 100% sincero con ustedes, la verdad es que no toda mi familia era tan talentosa o hábil para todo. Un hermano de mi mamá debió ir al psiquiátrico. Tenía que atenderse, pero no pudo soportar la idea de irse a vivir a un manicomio, así que decidió terminar él mismo con su existencia. A mis tías se les describía como anormales mentales. Una se volvió prácticamente loca y la otra siguió los pasos de mi tío. Ahora que lo recuerdo, un día mi papá también empezó a comportarse de una manera muy extraña. Se quedaba mirando a la nada y dejaba de hacer cualquier cosa que estuviera haciendo. Incluso si le estabas platicando con él, simplemente se detenía y ya no decía más. De repente volvía en sí y continuaba como si nada hubiera pasado. Tampoco recordaba lo que acababa de hacer. El doctor nos dijo que tenía reblandecimiento cerebral y le recomendó descansar, como si eso hubiera servido de algo. Se quedó ciego y murió cuando yo todavía era un pequeño. 2. El sueño. Después de la muerte de papá, a mamá le costó mucho trabajo vivir. Imaginen, estábamos en la casa de mi abuela, la mamá de mi papá. Pero ella no quería para nada madre. Y además, mis 2 tías locas vivían ahí con nosotros. Ellas no podían mover ni un solo dedo para aportar algo a la casa. Todo lo tenía que hacer mamá. Y mi abuela descargaba todas sus frustraciones siempre con mi madre. Mi papá solo tenía 5 años de casado cuando tuvo que partir por un problema desconocido en su cerebro. Les quiero contar un sueño donde lo vi por última vez, cuando yo tenía 13 años. Escribí: Por aquel entonces soñé que oía música de órgano en la iglesia. La misma música de órgano que escuché en el funeral de mi padre. Cuando me di cuenta de lo que había detrás de esos sonidos, se abrió de golpe una sepultura, y mi padre, envuelto en una mortaja de lino, emergió de ella. Entró corriendo a la iglesia y salió al instante con un niño pequeño en los brazos. La sepultura volvió a abrirse. Él entró y la losa se cerró sobre la abertura. Los ostentorios sonidos del órgano cesaron al instante y me desperté. Al día siguiente, justo después de despertar de ese extremadamente extraño sueño, mi hermano Joseph enfermó. Empezó a sufrir espasmos como convulsiones. Al principio eran poco frecuentes, pero mientras transcurría el tiempo, volvían cada vez más intensos y con mayor frecuencia. Y con el transcurrir del tiempo me refiero a pocas horas. Ni siquiera tuvimos la oportunidad de un buen diagnóstico, cuando mi hermano pasó a ser parte de la nada. Mi sueño se había cumplido por entero, pues el diminuto cadáver de mi hermano se colocó en los brazos de mi padre y ahora ambos descansarán eternamente. 3. El mini ministro. Como ya les conté, después de la muerte de padre, las cosas se complicaron mucho. Ser el sacerdote de la iglesia tenía beneficios para él, como habitar la residencia principal. Al morir papá, nos tuvimos que mudar de inmediato. Nosotros vivíamos en el campo, donde éramos extremadamente felices. La nueva casa, ahora en la ciudad, con la abuela y las tías. Me costó muchísimo trabajo adaptarme. Y esto me refiero a solo la vida en general, porque en la escuela ahí me fue bastante bien con las clases. Era bastante precoz, pues mi aguda mente me dejaba ver con claridad temas y conceptos que para los otros niños eran muy complejos. Alguna vez se escribió esto sobre mí: su solemnidad, la precisión de su pensamiento y su capacidad de expresión, junto con sus ojos tremendamente miopes en un constante esfuerzo para enfocar cualquier objeto físico,
lo ubicaron claramente fuera del estereotípico niño común y corriente. Y sí es lo que seguro estás pensando. Sufrí mucho acoso en la escuela, por mi seriedad y la agudeza de mi pensamiento. Tal vez era demasiado formal para ser un niño. Me apodaron el pequeño ministro. Supongo que intimidaba a los demás, y eso que aún no tenía mi poderoso mostacho. Yo ya había experimentado una considerable tristeza en mi vida infantil y por tanto no era tan despreocupado y libre como suelen ser los niños. Mis compañeros de clase solían burlarse de mí debido a mi seriedad. Esto sucedió no solo en la escuela pública, sino también en el instituto y en la escuela secundaria. Desde la infancia busqué la soledad y me sentía mejor siempre que pudiera abandonarme a mí mismo sin que me molestaran. 4. No lo creo. En 1864, por fin logré matricularme como alumno regular de la prestigiosa Universidad de Bonn. La idea era que siguiera los pasos de papá y estudiara teología, pero la verdad empezaba a tener mis dudas. Llegué a varios razonamientos de los que estoy seguro no compartirían los académicos de la universidad. Cuando tenía 12 años, imaginé por mi cuenta una maravillosa Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Demonio. Mi deducción era que Dios, pensando por sí mismo, creaba la segunda persona de la divinidad, pero que para ser capaz de pensar tenía que pensar en su contrario y por tanto tenía que crearlo. Así fue como empecé a filosofar. Por eso mejor me incliné por la filología, y en cuanto tuve la oportunidad formé parte de la Fraternidad Franconia, donde esperaba tener profundos debates filosóficos y parlamentarios del más alto nivel. En realidad terminé con un enorme tarro de cerveza en la mano y cantando a todo pulmón corridos tumbados. Durante algunas visitas de la fraternidad a las colonias, era costumbre de mis compañeros visitar ciertos establecimientos finos, de altísima calidad y elegancia. Ustedes hoy en día los conocen como burdeles. En una de esas salidas contraté a un guía para que me llevara a los mejores lugares de interés. También le pedí que me llevara a restaurantes, aunque no estoy muy seguro si fui muy claro con él o no, porque terminó llevándome a uno de estos establecimientos elegantes. De repente me vi rodeado por media docena de criaturas vestidas con gasas y oropeles que me miraban expectantes. Durante un instante me quedé absolutamente pasmado ante ellas. Entonces, como si me impulsara el instinto, me dirigí al piano como si fuera el único objeto con alma de todos los presentes y toqué un par de acordes. Mucha gente cree que esto es mentira, y la verdad nadie sabe exactamente, pero te lo diré. Si esto hubiera sido real, posiblemente ahí me habría contagiado de sífilis, la enfermedad que en un futuro me pasaría una factura extremadamente costosa, al más alto precio que cualquier ser humano puede pagar en este plano existencial. 5. Una o la otra. El 19 de julio de 1870, Napoleón III de Francia declara abiertamente la guerra contra la Prusia de Bismarck. Este acontecimiento llamó mi sentido más patriota y me enlisté de inmediato para formar parte de las filas, ya sea como combatiente o voluntario en una ambulancia. Encontré un buen lugar como camillero, y esta fue mi principal función durante la guerra, al menos hasta que caí gravemente enfermo. Yo creo que contagiado por alguno de los soldados que ayudé. Me dio difteria. Así, tras un breve periodo de 4 semanas intentando actuar en el mundo, me he visto arrojado de vuelta sobre mí mismo. Qué triste situación. Me enviaron de regreso a mi casa, donde cada segundo que pasaba me aferraba a la vida con todas mis fuerzas. La compañía de mi madre y la de mi hermana fueron una bendición. Al menos no la pasé yo solo. Algunos historiadores sospechan que en este momento no fue difteria lo que contraje, sino la famosa sífilis, o tal vez disentería. Pero definitivamente pasó algo, pues después de aquel servicio empecé a sufrir fuertes migrañas, problemas intestinales, ictericia, insomnio, vómitos, me dieron hemorroides y un constante sabor a sangre en mi boca. A todo este cóctel de malestares le tenemos que agregar el terror psicológico por mis recuerdos de los campos de batalla. Y con eso tenemos un panorama sobre mi estado de salud actual. Después de eso, creo que muy justificadamente sentí una fuerte y profunda repugnancia por la guerra, a todo lo militar. La existencia científica, académica, filosófica y artística entera me pareció un absurdo si en un solo día se podían destruir las más gloriosas obras de arte. Me aferré al valor metafísico del arte, que no puede existir por los pobres seres humanos. 6. El viaje. A partir de aquí mi cuerpo no pudo recuperarse. Todo lo contrario, me encontraba en un descendiente espiral a la decadencia física, pues mis malestares cada vez eran más frecuentes y dolorosos. Un día sin más, comencé a sentir fuertes dolores en los ojos, acompañados de vómito, que llegaba intermitentemente durante días. Comencé a tomar medicamentos por cuenta propia.
La verdad creo que esto no fue una buena idea, pues además de todo lo que sentía, ahora le agregamos alucinaciones, confusión y convulsiones. De hecho, todo por lo que me tomé el medicamento en primer lugar empeoró considerablemente. A pesar de todo esto, la inspiración para la que sería mi más grande obra, Así habló Zaratustra, jamás dejó de fluir. No los quiero aburrir, pero creo que mediante esta obra me convertí en una de las primeras, o tal vez la primera fuente, para hablar abiertamente del nihilismo, la desesperación, la devaluación de la vida moral que estaba alcanzando ya una intensa crisis dentro del materialismo del siglo XIX. Todo esto a partir de la idea fundamental de que el ser humano es algo que debe ser superado. Ahí nace la idea de un superhombre. Pero no fue todo lo que produje. Para este momento ya había escrito El nacimiento de la tragedia, y tiempo después de escribir la idea sobre la muerte del concepto de Dios, una de mis favoritas, escribí también sobre el crepúsculo de los ídolos y el Echeón. Poco a poco la cordura se fue apartando de mí. Si hubiera sido alguno de mis vecinos, seguro me recordarías. Me tuviste que haber visto por alguna parte con la cara casi pegada a un libro, intentando leer durante horas, profundamente sumergido en mis más íntimos y privados pensamientos. Me gustaba mucho visitar una librería en la que me permitían leer durante mucho tiempo, a pesar de que nunca les compraba nada. Un día estaba leyendo atentamente uno de esos ejemplares cuando una escena desgarró mis fibras más sensibles. Un cochero a la distancia golpeaba despiadadamente a su caballo, por lo que sentí una sincera compasión por el pobre animal. No pude pensarlo más y decidí correr hacia él. Lo abracé del cuello. Algunos amigos me ayudaron para que este evento no me llevara al manicomio, aunque la verdad era algo inevitable. Comencé a pedirle a todo el mundo que me llamaran como lo que era, el sucesor del dios muerto, el payaso de todas las eternidades, el Dionisio despedazado. Nunca me di cuenta en qué lugar me metieron. Todo era muy confuso. No quería olvidarme de mí mismo, así que escribí en todos los papeles que encontré mi nombre, Profesor Friedrich Nietzsche. Recuerdo que algunos sujetos poco agradables solían revisar mis bolsillos. Me gustaba coleccionar piedras cada vez que salía a caminar, pero ellos siempre me las quitaban. Algún tiempo después me permitieron volver con mamá. Ella me cuidó muy bien. Un día, sin decirle, me quité la ropa y me salí a la calle. Yo solamente me quería dar un baño, pero a la policía no le gustó para nada y me regresaron de nuevo con madre. El 25 de agosto de 1900, Zaratustra sucumbió ante su demencia y, dejando un poderoso legado, una profunda manifestación de los límites de la autocrítica y la autosuperación, abandonó su estatus mundano y pasó a formar parte del infinito.